Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a ver con la prueba del monitor cómo está. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Si veo que está en vivo, vamos a ver si hay buen audio. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Tenemos 3 resúmenes hoy. 3 resúmenes porque tenemos que estar ya. Shabbat Shalom Lekulam. Ahí veo que está el audio bien. 3 resúmenes. Vamos a poner entonces el enlace en WhatsApp de que estoy transmitiendo. Sí, me dicen que sí, mi esposa me dice que está bien. Pego el enlace y vamos a transmitir. Entonces tomo el celular y se lo pongo a todo el mundo. Se lo pongo a todo el mundo ahora. Miren qué bien, qué fácil. Le damos un saludo a mi hijo Enrique Hernández. Vamos a poner mi rostro. Exacto. Shabbat Shalom Lekulam. Reposo restaurador para todos. Mi primer saludo es para mi hijo Enrique Hernández, Juan y González y mis nietecitos Emily y Joshua allá en Ohio. También para mi Álvaro Eger en New Kent, Argentina, en Bariloche, Argentina, y para el Robert Luis Eliezer Sánchez en New Kent, Argentina. Ahora sí, vamos a poner todo a compartir. Lo estoy compartiendo con el celular. Entonces lo pongo en el enlace. Hay una persona nueva que se agregó, que me buscó por WhatsApp, llamada Mariam Lora. Le damos un saludo también para que entre a la transmisión. Espero que me encontró por YouTube, y mire que me he quejado con la asistencia de YouTube. Hay muy poco compartir. Ya en un solo día llegaba a 100 y pico de visualización. Pero el pasado resumen, que fue Matoti Masei, hasta ahora, hasta el día de hoy, está casi en ahora es que está llegando a 90. No sé qué es lo que fue, lo que aconteció, qué sucedió, por qué está tan bajo. Me siento hasta a veces triste porque no quieren como indagar en lo que es. Quieren las cosas rápido. A veces pienso que quieren las cosas rápido, la información es rápido, y así no es que el Mashiach quiere. El Mashiach no quiere las personas que se amparan en lo rápido, en la inmediatez. La persona, el Mashiach, el Ben Elohim, lo que quiere la persona que va a su tiempo y a su paso. Y el tiempo del Ruach es un tiempo que es posterior al tiempo de Hasatán. Hasatán sí quiere ir apresurado. Hasatán sí quiere que trates de ampararte en la inmediatez, en lo rápido, en lo fácil. No quiere decir que hay cosas fáciles que no sean buenas, pero en lo fácil de usted tener información, porque realmente no la retiene, realmente no llega a la profundidad. Y el Abba utiliza su tiempo, por dice, da su fruto a su tiempo. El fruto del Abba es posterior al del Hasatán. Hasatán ni siquiera da fruto, pero cuando dice que da su fruto a su tiempo, que es en su Moedín, es que quiere decir que maduran de acuerdo a lo que el Mashiach no lleva apresurado, sino que lleva en una lentitud, en la lentitud que parece lentitud para muchos,
es lo que hace que hay un análisis de los 3 niveles de interpretación que le corresponde a los hombres para él entregar el último nivel, que es el secreto, la revelación. Entonces, yo quiero que la persona esté amparada en llevar los tiempos no apresurados, llevarle el mensaje, la jotma, la inteligencia, la enseñanza. Y por eso es que yo veo que no van mucho a mi canal de YouTube, pero estoy siempre diciendo que el deseo sea que crezca el canal de YouTube, que me apoyen en el canal de YouTube, que se suscriban, que le den a la campanita de notificación y que le den un me gusta, y si quieren poner un mensaje. Y ahí están encriptados en ese canal todos los mecanismos para usted contactarme, para usted apoyar más, para llegar más profundo, para usted cooperar hasta mensualmente, para usted cooperar en un super gracia, en un solo momento, o hay forma de cómo hacerlo. Y también tiene la información de cómo llegar a mi contacto. Y lo principal es que si usted no tiene recursos, solamente con entrar al canal, suscribirse, mirar los videos, ya usted está apoyándome, dándole me gusta y dándole la campanita de notificación. Siempre estoy diciendo esto, pero yo sé que los que van a entrar son personas que tienen calidad. Es mejor la calidad que la cantidad, porque en el mundo secular está la cantidad y no creo que quieran buscar la emuná shlemá, ni están buscando las cosas de la Torah. Entonces, sabemos que los que estamos en la Torah vamos a tener personas limitadas, pero esas personas son de calidad. Pero como quiera hay que decir que me apoyen y que se suscriban, porque así se hace, así este canal de YouTube puede avanzar a las personas que todavía quedan y que necesitan recibir este maná. Este es un maná. Yo me quito del medio y queda el ruach. Yo hablo en las parashot, no son mis palabras sino las palabras del ruach. Yo no soy absolutamente nadie. El que le da poder a las cosas, a las palabras, es el mismo ruach, porque son sus mismas palabras las que estamos estudiando e indagando. Recuerden que dice el Tehillim, el Salmo: la exposición a tu palabra me alumbra. ¿Y por qué te alumbra? Porque el Mashiach que hace todo el trabajo. Nosotros solamente tenemos que buscarlo, buscar la palabra, abrirla como se abre el rollo y exponerte a ella para que te alumbre. Pero hay que exponerte constantemente, no querer lo fácil. Si vas con la mentalidad de lo fácil, el Ruach no te va a alumbrar. Solamente el que se va a divertir y se va a gozar es el enemigo. Nosotros no estamos para dar cosas fáciles o sensacionalismo. Estamos para dar lo que poco a poco, los que andan en leche, darle leche, y los que andan en carne y comida sólida van a obtener de la misma parashá las cosas sólidas. Lo que pasa es que tienen que estar en búsqueda. Recuérdense lo que dijo el Mashiach: buscad y hallaréis, tocad y os abrirán, llamad y os responderá. El que no hace esas 3 cosas no puede recibir los secretos. Eso está aquí parándose ahí con los 3 primeros niveles de interpretación para obtener el último. Buscad y hallaremos. Vamos a ponerlo en plural. Tocamos y se nos abre. Tenemos que buscar para hallar. Eso es una indagación. Ese es el peshat, el literal. Tocar. Hay que hacer el esfuerzo de tocar, o sea, hacer todo lo que se necesita para que oigan que se está tocando la puerta, para que el Ruach oiga. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es el que abre la puerta? El Mashiach. Yo soy la puerta, dijo él. Entonces hay que tocar para que os abran. Y llamar, hay que hacer el esfuerzo de gritar, de llamar, de esforzarte ese es el drash, la enseñanza. Tienes que llamarlo, tienes que invocarlo, y llamad y os nos responderán. Esas son las 3 cosas que tenemos que hacer. No podemos estar amparados en la inmediatez, en que ponemos un video,
una persona sale con una falsa doctrina, pero pone un título de sensacionalismo y ahí van todas las visualizaciones. Y no digo que las personas hagan estrategia para que puedan escuchar el mensaje. Puede ser que haya una persona que ponga un título sensacionalista. Y digo sensacionalista porque puede ser relativo, puede ser que ese título sea cierto. Pero hay títulos sensacionalistas, hay personas que usan esa estrategia para cuando usted abra, lo que retenga es una doctrina distorsionada, una enseñanza que no viene de la Torah, que vienen de los sistemas religiosos. Entonces nosotros estamos aquí para que usted busque y halle, toque y le abran, y llame y le respondan. Está viendo cómo las cosas son tan lindas, interpretadas desde el Ruach, no desde el Royaco, desde el Ruach. Entonces vamos a ver cuáles son estas tres parashot. Aquí está Devarim, Be'et Hanan y Eket. Estas son el resumen de esas tres parashot. Vamos a ver cómo lo hacemos un poquito rápido en lo que se van. Vamos a ver quiénes están en sintonía ahora mismo. Quiénes están en sintonía ahora mismo. Entró. Vamos a poner aquí. Entró mi esposa Marily Karina Suazo Cabral. Ella está como asistente aquí de si va bien o no la transmisión. Está Yarit Soldaneta desde Venezuela, oramos por Venezuela. César Joaquín Peña Miaj, un tremendo colaborador de este ministerio. Es de República Dominicana. Betsy Ruiz, mi ajot Betsy Ruiz. Gerardo Rodríguez desde Sacramento, Texas. Bendiciones, mi querido Shabbat Shalom, Gerardo Rodríguez. Emmanuel Vélez, Ben Shalom Emmanuel, desde la ciudad de Higüey, Punta Cana. Shabbat Shalom. Y está también, veo que, perdóneme Gloria, si estoy transmitiendo voy a borrarle los mensajes porque nosotros no podemos ahora mismo, que estamos concentrados en la transmisión, ver mensajes. Entonces los agentes se van a distraer. José Ariel Jiménez, Shabbat Shalom. Morales Pinela, Shabbat Shalom. Noelia Wilmur desde La Romana, Shabbat Shalom, República Dominicana. Y Viviana Herrera, Shabbat Shalom. Vamos a entrar al Tefilot y borrar el mensaje porque no podemos interferir cuando se está transmitiendo. Así que perdóneme Gloria, parece que usted no está atenta a la transmisión o no sabe que estoy transmitiendo porque está publicando esto. Y es buena las Tefilot, pero no cuando estamos no se pueden las dos cosas buenas decir juntas porque no se puede atender a dos cosas buenas, es a una sola. Y en este caso lo que prioriza es atender a la transmisión del maná del Shabbat. Vamos a ver. Ahora vamos a comenzar el resumen de estas tres porciones. Y aquí entro a la primera. Devarim, el título es, para que usted lo vea, vamos a entrar a la transmisión ahora. El título es, y lo puse por aquí el título. Vamos a ver si aparece el título. El título es de esto, es resumen de Devarim. Vamos a ver. Perfecto. Entramos aquí. Dice resumen de Devarim, Be'et Hanan o Be'et Hanan y Eket 2025. Aquí abro eso. Devarim.
No solamente tengo que abrir esto, ya con poner mi fondo atrás saben ya de cuáles son los resúmenes que vamos a tener. Y comenzamos. Devarim 2025, esa es la parasha número 44. Devarim está comprendida por Devarim o Deuteronomio 1, 3, 1, 3. 1, 1, 3, del 1 al 3. No sé por qué hay un 22 ahí. El libro de Deuteronomio del griego antiguo de la Septuaginta es Deuteronomium, que significa la segunda ley. O sea que en griego está bien el significado, claro, eso vino de la Septuaginta. O sea, quienes dieron el nombre en griego fueron los 70 rabinos, por eso se llama la Septuaginta, la traducción de los 70. Entonces vino de Deuteronomium, que significa, de ahí viene en lengua latina Deuteronomio, que significa la segunda ley, repetición de la ley. Devarim significa palabras habladas. Devarim también significa conversación o palabras. De este quinto libro de la Torá, el título hebreo se toma de la primera frase Ele HaDevarim. Estas son las palabras. Este es el quinto libro que escribió Moshe, como dice Devarim 31:24. Y cuando acabó Moshe de escribir las palabras, mirenlo ahí, Devarim, de esta Torá, en un libro hasta concluirse. El libro de Devarim se divide en 3 partes, que corresponde a los libros de Shemot y Vayikra y Bemizbar. O sea, Éxodo, Levítico y Números, que esos son los nombres de Éxodo, Levítico y Números. Y es por eso que también es llamado en el pensamiento hebreo Mishneh Torah, la repetición de la Torah, o sea, el significado de lo que dice Deuteronomium. La repetición de la Torah, que en la Septuaginta toma el nombre de la repetición de la Torah, Deuteronomium, que también significa repetición de la ley. Las 3 partes son, me perdonan por ese sonido de aquí no tengo el bloqueo de sonidos externos. Las 3 partes son Devarim 1 hasta el 5:5, que significa, viene tocando la ley moral y la amonestación. Devarim 5:6 y 27:8 viene tocando las leyes diversas. Y Devarim 27:9 al 34:12 habla de la bendición y la maldición. Eso es un tema muy grande. Qué bueno que está ya resumiéndose solo este libro de Devarim. Devarim es una reafirmación de aquella Torah que ya fue dada desde el Sinaí, o sea, los 4 libros principales, fue la palabra dictada por el Ben Elohim, que es Yahweh. Usted sabe que cada vez que yo hablo sobre este tema, siempre tengo que, para los nuevecitos que entran, detallar porque yo digo que el Ben Elohim fue que dio todas las palabras a Moshe. Y sí, porque el Abba nadie lo ha visto jamás, dice Yohanan, un judío del primer siglo. Usted busca Juan 1:14, dice, a Yohanan al Abba nadie lo ha visto jamás. El único hijo, el Yahid, que está en el seno del Padre, este lo ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso, como dice también el mismo Juan 3:16, que se lo aprenden mucho en las iglesias, que dice que de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su único hijo, o sea, Yahid, significa único hijo, que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, quien ha interferido, quien ha actuado, quien creó el universo, el Abba creó el universo a través de quien, de su hijo. Entonces todo lo que se ha hecho, todo el que ha dictado ley, todo el Elohim que ha abierto el agua, las mares y que está en la Tanakh constantemente, excepto hasta que usted vea en la Tanakh una conversación del Abba y su hijo. Hay segmentos, hay fragmentos donde hay conversación del Abba y su hijo. Por ejemplo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, hay un fragmento donde se habla de 2 Yahweh, bendito sea. Ya sabemos que el Abba es que envía y el hijo es el enviado.
Él es el mediador entre Elohim y los hombres. Y es por eso que el Ben Elohim es el que le dio las primeras palabras dictadas de los 4 primeros libros de la Torah. Pero el quinto libro de Barín es ya lo que Moshe en la Jotma que le dio Elohim. El Ben Elohim le dio Jotma, inteligencia, Binah. Él lo ordenó todo en ese último libro. Esas son las palabras de Moshe que él meditó de aquella Torah dictada de los 4 primeros libros. Dice, Devarim es una reafirmación de aquella Torah que ya fue dada desde el Sinaí en las llanuras del Moab. Se diferencia de los otros libros de la Torah de manera que no recopila las palabras dictadas por Yahweh directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas de la raza humana, sin contar a Yeshua, o sea, fuera de Yeshua es el mayor profeta o el profeta emisor, porque el receptor, bueno, el emisor es del Ben Elohim, y puso otro emisor llamado Moshe de la raza humana, pero el receptor es entonces cuando viene Yeshua y dice en Juan 5, 46 al 47 que dice que si creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque Moshe habló de mí. Mire cómo lo dice tan fácil. Primero, con su naturaleza divina, que es el Ben Elohim. Y después, cuando él tomó el cuerpo del Ben Adán, el Ben Adán quiere decir la naturaleza humana, él vino a ser el receptor. Pero de la misma palabra que él le dictó en el Sinaí. Por eso dice, antes que Abraham yo soy. ¿Por qué? Porque él está hablando de su esencia real, que es el Ruach. La esencia real del Ben Elohim es el Ruach, la Shehinah. Y la esencia corpórea es la que él adquirió por una alma betulá, por una virgen primeriza, para entrar a la naturaleza humana y redimirla. Por eso es que se conjugó el Ruach con el Ben Adán. Y eso es lo que el judaísmo ortodoxo no entiende, porque ni siquiera en la Tanaj lo puede ver, y en la Tanaj está muy bien especificado, pero las personas no estudian para poder explicarle desde la Tanaj a un judío ortodoxo lo que está escrito en los Salmos, lo que está escrito en los Proverbios, lo que está escrito en el Bereshit y todo eso, si supieran explicarlo. Pero desde la Tanaj está diciendo que el Ruach, ese ser que es un Ruach llamado Ben Elohim, que salió del Abba, se conjugó a los 4000 años de historia en el torrente sanguíneo humano, en lo que es carne y sangre, y se volvió, y ese torrente que es carne y sangre se llama el Ben Adán, el hijo del hombre. El Ben Elohim con el Ben Adán, y ahí está conjugado. Él va a venir con su propio cuerpo, con el cuerpo con que resucitó. Quiere decir, va a venir con ese, ¿cómo decirle? Ese encapsulado llamado Ben Adán. Porque él va a mostrar según el libro de Apocalipsis, va a mostrar la llaga y todo, como cuando mostró a Tomás el costado, dice, y pon la mano en toca mis manos, toca mi costado. Dice, bendecido el que ve y el que no ve y cree. El que no ve y cree. Nosotros no hemos visto al Ben Adán físicamente, pero creemos. Hay emuná, porque el testimonio del Ruach y el testimonio que dan los hombres son más importantes. ¿Quiénes son esos hombres? Esos hombres son ungidos, los que dieron ese testimonio. Entonces, el mayor profeta de la raza humana, sin contar a Yeshua, que es mayor que Moshe, como nos dice Hebreos 3:3, porque de tanto mayor esplendor que es Moisés, es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. El que hizo la casa. ¿Quién la hizo? ¿Quién es el arquitecto de la casa? El Ben Elohim. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Y Moisés a la verdad fue fiel, un siervo fiel en toda la casa de Elohim, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Mashiach como hijo sobre la casa, el cual la casa somos nosotros,
Y mira cómo está dando el remés de que esa casa también es viva, porque somos nosotros. Si retenemos firme, la Cajal es la agrupación de las personas. El templo viene siendo donde va a entrar. El Beit Hamikdash es donde nos vamos a agrupar. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el exaltarnos en la esperanza. Explicación de la palabra Devarim desde la mentalidad hebrea. Davar. En el Strong es cantar, cántico, decreto, dicho, discurso, edicto, hablar. Hay mucha descripción ahí. Davar, H1696 hay 2 Strong, H1697 y H1696. Hablar, aconsejar, anunciar, cantar, determinar, dirigir, divulgar, proclamar, anunciar, responder. En el hebreo pictográfico, Dalet, Bet, Resh, Davar, significa la autoridad que abre la puerta de la casa. Otro significado, abrir la casa para encontrarnos con la cabeza y la de la... Abrir la casa para encontrarnos... O sea, Davar. Recuérdense que el hijo de Elohim es llamado el Davar. En arameo le llaman el Menra. La palabra viviente es la palabra. Entonces Devarim viene siendo sus palabras vivientes. Pero él mismo es la palabra viviente, la Torah viviente. Abrir la casa para encontrarnos con la autoridad. Es la exposición a tu palabra, es él mismo, nos alumbra. Cuando usted tiene un deseo de buscar e indagar y conocer lo más profundo, ese deseo es concedido porque él alumbra desde la palabra. Pero cuando usted abre la palabra solamente para ser un intelectual, no para ser Kadosh, sino para ser un intelectual de conocimiento, eso no le va a alumbrar, no va a recibir los secretos, no va a recibir, porque hay muchas personas que abren la palabra solamente para tener como un conocimiento, ser intelectual, pero no para aplicarla. Entonces usted ve discutidores, debatidores de la palabra, pero que en nada de lo que está en sus acciones corresponde a la palabra. Entonces esas personas no reciben revelación de los 4 niveles de interpretación, que es la mente del Mashiach, que es el literal, Peshat, la alegoría, Remez, y también en la enseñanza, que es el Drash, y el Sot, que es el secreto, que es donde él dice, mira, después que pasaste esos 3 niveles que le corresponden a la capacidad de los hombres, viene con lo que viene sobrenatural. Mira que te mostraré cosas ocultas que no conocías. Entonces, vamos a ver quiénes están. Voy a buscarlo aquí. Olga Díaz, desde Bariloche, la esposa de nuestro Álvaro Eger. Juan, vamos a ver. Joaquín Aguilar, desde Costa Rica, Shabbat Shalom. María Morales, desde Venezuela, Shabbat Shalom. Ramón Hernández, desde Ecuador, Shabbat Shalom. Y Lilian Wikovic dice, muy importante, Ramón Hernández dice, muy importante estudiar el Sefer Devarim para recordar y nunca olvidar. Consecuencia de la obediencia y la desobediencia, eso es lo que está en la maldición y la bendición, sí. Mandamientos de Yahweh, bendito sea, Shalom Ubrahot, Roy Jacob, por estas y las demás enseñanzas, que la don Yahweh siempre le bendiga. A usted también, mi querido A. A usted también. Recuérdense de apoyar el canal de YouTube. Usted puede darle compartir a Facebook, pero lo que necesitamos es que cuando yo le ponga el enlace de esta misma paracha va a ser transmitida en YouTube, usted vaya a YouTube y la visualice para que haya reproducciones, y de esas reproducciones ya usted me está ayudando. Si le pone me gusta y si no está suscrito se suscribe, es lo que necesitamos ahora. Queremos que este canal de YouTube Revelación en Tiempo Real crezca. Entonces vamos a seguir. Mashiach es el Davar, el Menra, la palabra de Yahweh, hecho carne. No dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Usted sabe cuál es la verdadera traducción de esto? Cuando dice y habitó, se hizo tienda
Y el Dabar se hizo que carne, el Ben Adam, y hizo tienda con los hombres. Por eso que dice hizo Sukkot, hizo Sukkah con los hombres. Quiere decir que el resultado de todo es que también él va a hacer Sukkah con los hombres. Por eso es que todo va a terminar en Sukkot, porque cuando él haga su Sukkah de nuevo, todo comienza con hacer su Sukkah. Su Sukkah viene en una alegoría al encapsulado de su cuerpo humano, hecho de carne y hueso, carne y sangre, que él no la tenía. Él es un ser, su naturaleza humana, su naturaleza su naturaleza verdadera, iba a decir Emet, su naturaleza verdadera es el Ruach. Por eso dice el espíritu de verdad. Cuando usted oiga eso en la traducción, es el Ruach Emet, es su naturaleza verdadera. Pero él tomó un cuerpo, por eso dice se hizo tienda, tomó un cuerpo con los hombres. Dice, y se hizo carne y habitó, que se hizo tienda con los hombres. Quiere decir, tomó un cuerpo igual que a un hombre. ¿Para qué? Para rescatarte y para rescatarme. Alberto Balanzar, Shabbat Shalom, desde Visalia, California. Wow. Bernardina Zuluaga, Shabbat Shalom. Y Moshe escribió del Mashiach, Moshe escribió de Mashiach el Dabar de Elohim, como dice en Juan 5:46, que siempre lo menciono. Este texto hay que aprendérselo de memoria, porque si creyeras a Moshe me creerías a mí, porque de mí escribió él. Escribió el Dabar, claro. Pero si no creéis sus escritos, que son los 5 libros y el último de Barín principalmente, ¿cómo creeréis mis palabras? ¿Y cómo se dice palabra? Mis Devarim. Exactamente. Según el pensamiento judío, estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Verso 1. El Midrash, en el Midrash pregunta, ¿solamente estas palabras son las de Moshe que habló en Israel? Desde el Éxodo, es una pregunta. Desde el Éxodo hasta aquí, el profeta no dejó de hablar continuamente. Pero estas explican el Midrash, son las palabras de amonestación y reprensión. Claro, hay mucha amonestación y reprensión en el libro de Devarim. Antes de morir, Moshe quiso recordar una vez a más a los israelitas los errores y las faltas del pasado para impedir que los repitiesen. Las palabras de Moshe se suceden con simplicidad y magnitud, sencillez y magnificencia, belleza, ajaba, pero en todas ellas se nota la severa expresión de un padre que amonesta a sus hijos. Los rabinos del Talmud, claro, el Talmud es una referencia histórica, no una referencia, nosotros los que creemos en Mashiach, sabemos que el Talmud es una referencia histórica. Por eso creemos la palabra que dijo Shaul, que dijo, leedlo todo y retener lo que es Tov, lo que es bueno, y lo que es Tov es lo que viene de la Torah. Entonces, solamente retenemos del Talmud lo que es Tov, lo que viene de la Torah, no lo que no viene de la Torah. Entonces, los rabinos del Talmud nos dicen, siempre que en la Tanakh está mencionada la palabra Devarim, o en sus diferentes reflexiones, como Drivei, o Diveré, que es el proclítico ahí, Drivei, etc. Inmediatamente después encontramos encontramos Totahá, que significa amonestación, corrección y reprensión. El verdadero significado de Totahá no es de ninguna manera reproche, sino al contrario, corrección. Es decir, que la Totahá no tiene sentido negativo, sino únicamente positivo. No significa rebajar hacia el mal, sino elevar hacia el bien. O sea, convertir el mal en bien. La Totahá se expresa en una misma, o sea, en un mandamiento, precepto especial. Ojeach tojaich et miteja.
Vamos a repetirlo. Ojeach totach. Tohaich et mitbeja. Amonestarás a tu compañero, es lo que significa. En esta misma que Moshe realizó en sus últimos días. Las palabras claves de recordación a la Arabá, la planicie. Cuando comienza el primer verso es a la Arabá, que significa la planicie, al lugar que está frente al Mar Rojo, al lugar que está entre Parán y Tofel, y con relación a Alabam. Cada uno de estos nombres recuerda los principales errores que el pueblo israelita reflejó en esos momentos. En el desierto, delante del Mar Rojo, hablan de cuando el pueblo quería regresar a Egipto. En la planicie trae la memoria del pecado del pueblo con los medianitas y las moabitas. En Parán, el informe nefasto de los exploradores. Tofel y Labán son las palabras que se asocian con el maná, en relación al cual pecaron en Hazerot. Recuerda la rebeldía de Korah o Coré y Di Sahat, el pecado del becerro de oro. En este simple pasuk vemos pues encerrado algunos de los sucesos trascendentales de la primera historia del pueblo hebreo en el desierto, sin que fuese necesario, y hay alusiones a esto, porque todos esos palabras de énfasis nos trae una alusión, un remés de lo que va a pasar en los 40 jubileos del pueblo esparcido entre las naciones. El pueblo hebreo en el desierto, sin que fuese necesario exponer los pecados, sino solo su referencia. Eso es para que no se mencione el pecado. Nicolás Cisnero de Nicaragua, Shabbat Shalom. Moshe dividió el programa de redención en dos grandes profetas. Como dice en Deuteronomio 18:15, Yahweh tu Elohim te levantará entre tu propio pueblo un profeta como yo. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos grandes profetas. Claro que el profeta como él tiene más importancia, es más grande que él, es el jefe de él, el Ben Elohim. No podemos estar con pelos en la lengua como los que están ciegos en Mashiach, temporalmente y proféticamente, que es una parte de Yahudá. Yo soy de Yahudá, pero ya veo quién es el profeta como él, que ha de venir, y lo he reconocido. Aquellos no lo han reconocido, pero claro que es una profecía que va con el tiempo. Recuérdense que el fruto del Mashiach tiene su tiempo, y recuérdense que el mejor vino fue reservado para la última ocasión, como dijo en la boda de Caná. El mejor vino es que la parte de Yahudá que está ciega pueda ver, como nos dice Shaul en Romanos 11:25. He aquí un misterio para que no seáis arrogante en tu propio pensar. Esto hasta me para los pelos de punta. Como todo está conectado. Que el mejor vino es reservado para la última ocasión, y que hemos descubierto que el mejor vino es que fue reservado para la última ocasión, y que el pueblo que estaba ciego, la parte de Yahudá que no podía ver el Ben Elohim, cuando el Mashiach le dijo, no me veréis más hasta que se diga. Y se cumple en Zacarías 13, del 9 en adelante, dice, y mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán como lloran a un hijo primogénito. Ese es el hermano que se quedó celoso, que no quiere aceptar que su hermano, que su padre haya hecho el encuentro con el hermano que desprodigó todo, que desperdició la Torah entre las naciones, y que regresa y que él lo abrazó, que aún estando lejos, él fue a su encuentro y lo abrazó. Ahí está la parábola del hijo pródigo, hablando lo mismo, que el último que se queda en esa historia es que Abba sale y le diga, ¿por qué no quiere entrar a la fiesta? Y él comienza a reprocharle de por qué este desperdició todo, y tú le diste, mataste el cordero más cebado, mataste, le hiciste fiesta, y yo que he estado trabajando, sacrificándome por ti, ni un becerrito me has matado. Él deja que le reprochen. El mayor, el hermano mayor, le reprocha, y él le dice, mira, es que tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Oigan, ahí está conectada también la resurrección de los huesos secos.
Estaba muerto y ha resucitado. Estaba lejos y lo hemos hallado. Y así lo reconcilia y así puede ver, abre los ojos. Por eso es que dice, he aquí un secreto. Shaul dice eso en Romanos 11:25. Que la ceguera que había en una parte de Israel, o sea, ese Yahudá que le dijeron, no me veréis más, es hasta que haya entrado Meloj Hagoim, la plenitud de los gentiles, o sea, todos aquellos que se gentilizaron y vienen ahora en números, en una gran multitud que no se puede contar, como dice el libro de Apocalipsis. Y dice, y cuando ellos entren, dice, entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá desde Sión el libertador. Y dice, y salvará a Jacob. Y aquí que yo perdonaré su pecado, dice. Bendito sea su nombre. Yahweh tu Elohim te levantará entre tu propio pueblo un profeta como yo. A él deberán hacerle caso. Se confirma en Hechos 33 ya Shaul, que es el que se creía la teología, que podía ser el autor de Hechos, pero nosotros sabemos que sí, por su lenguaje. Dice, se confirma que, o puede ser Lucas también, en Hechos 3:22 dice, donde dice, porque Moshe en verdad dijo, Yahweh tu Elohim levantará y como vemos que hay muchas referencias en la Torah, lo más probable es que sí que fue Shaul que escribió el libro de Hechos. Dice, porque Moshe en verdad dijo, Yahweh su Elohim le levantará entre sus hermanos un profeta semejante a mí. A él ustedes deben oír en todo lo que les hablé. También en Hechos 7:37 dice, aquel Moshe fue que dijo entre los hijos de Israel, Yahweh su Elohim les levantará un profeta entre sus hermanos. ¿Y por qué usted dando esta referencia a la Torah? Porque si usted no sabe bien la Torah y la Tanaj, en vano sirve usted saber el Brit Hadashah. Si usted no se le ha revelado los profetas, el plan, el misterio grande de la restauración de Israel, de la restauración de la casa ministerial, que ese es uno de los misterios que es el último para entender, y uno de los secretos más grandes, quién es el Ben Elohim en toda su dimensión. Usted no va a tener sentido con el Brit Hadashah, o lo que le llaman en la doctrina del reemplazo, el Nuevo Testamento. Que no, eso no existe esa expresión de que Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque el testamento es para las personas que mueren y se quedan muertas. Nosotros tenemos pacto, porque el que hace pacto con nosotros está vivo. Yahshua HaMashiach Hay, el Ben Elohim Hay, Am Israel Hay, hasta el pueblo de Israel sigue viviendo. Entonces, hacemos pacto. El antiguo pacto tiene sentido si usted se le ha revelado y hace que el Brit Hadashah, que el pacto renovado, tenga más sentido, porque usted está entonces viendo, haciendo, Brit Hadashah es una referencia de la Tanaj completa. Y mira cómo lo dice aquí. Yahweh su Elohim le levantará un profeta entre sus hermanos semejante a mí, dándole referencia a la Torah. Muchos leen el Brit Hadashah en la doctrina del reemplazo, viendo que están haciendo una referencia y no van a buscar la referencia, no saben de dónde salió y creen que algo nuevecito, porque no quieren buscar esa referencia, no están indagando. Moshe, el profeta emisor, transmisor de la Devarim, de las palabras del Ben Elohim, pero Yahushua, el profeta receptor, fue el dador de las Devarim. Es por eso que el que no le crea a Moshe, es por eso que el que no le crea a Moshe no le creerá a Yahshua HaMashiach, el Ben Elohim. Es por eso que él siempre pregunta, y le preguntó a sus Talmidim y posteriormente después sus Shelihim, le dice en el monte, dinos, ¿qué dicen la gente que sois? Comienza a decir un nuevo profeta, Eliyahu, y comienzan como que diciendo que están tratando de dar, a ver si pegan al blanco. Pero cuando él le pregunta, ¿y ustedes?
¿quién cree que yo soy? ¿Qué dicen ustedes quién yo soy? Y Kefa dijo, tú eres el Mashiach. Ya eso era ya más cierto. Ya eso era más entendible. Pero cuando él dijo, tú eres el Mashiach, el Ben Elohim. Entender bien qué es el significado de el hijo de Elohim es muy, 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 muy amplio. No es que él tenía un rango llamado hijo de Elohim, o que se hizo hijo de Elohim porque obedecía a la Torah. No, es que él salió de las entrañas de ese que no se puede ni ver, ni se puede entrar a su morada, y que habita en luz inaccesible. Él salió, es la misma imagen de su ser real. Es sin tiempo como el Abba. Por eso es que usted va a escuchar todas las cartas de Yohanan hablando del Abba y su hijo, el Abba y su hijo, el Abba y su hijo. Y esto rompe la doctrina de Atanasio y de en el 325 con Constantino y Atanasio de la Trinidad. Es una controversia muy grande, pero hay que tener conocimiento para entender que las dos naturalezas del Mashiach existen, pero no son una Trinidad. Son el Abba y su hijo. El Abba y su hijo. Ellos son Ejad. Y el hijo tiene doble naturaleza. La primera es la verdadera, la que siempre ha tenido desde antes de la fundación del mundo. La segunda la adquirió para redimir la naturaleza humana, para redimir esto, la carne. Entonces, esa invención viene de un mundo pagano que ve tres poderes, pero no conoce que hay dos que pertenecen a un solo, y de ahí inventaron la frase Padre, Hijo y Espíritu Santo, que usted lo busca en los manuscritos más antiguos y no existen. Esa mención no existe. Incluso los mismos padres de su Clemente de Alejandría y Eusebio, que están entre el siglo III y el I, hablan de que eso no existía en los escritos originales. El mismo Flavio Josefo, usted busca, hace investigación y usted va a descubrir que no, esa mención de estos tres, como si fuera un aceite 3 en 1, existían. No, es una relación de padre e hijo, y eso es lo que nosotros no estamos. La verdadera Trinidad, si vamos al término Trinidad, es como dijo él en Juan 14, para que ustedes vean que yo estoy en mi Padre en mí y yo en vosotros. O sea, nosotros en medio, ¿quién? El mediador, y en el otro extremo el Abba, que nadie lo ha podido ver sino él. Es la figura del Cohen Gadol entrando a la Shejinah, porque era el único que podía entrar en un solo día. Claro que en lo que él más se asemeja es la figura de Moshe, que podía entrar al Makon Kodesh, HaKodashim, el lugar santísimo, como mediador de la humanidad en ese momento. Porque ha habido muchos mediadores. De que digan ahora los ortodoxos que no existen mediadores. Claro, ¿y Moshe quién fue? Entonces, la alusión es que hay uno que entra a la presencia de él cuando, si él quiere, hasta ahora mismo, o está dentro de la presencia, y que va a salir dentro de esa presencia. ¿Para qué? Para ser uno de los últimos, porque en el milenio va a haber abodá de Yom Kippur, pero va a ser la última abodá de Yom Kippur para despedir el Olam Haba, el Olam Haset, perdón, la edad presente. Él está ya en el Makon Kodesh HaKodashim, delante del Abba, intercediendo por nosotros todos los días, y más especialmente en Yom Kippur. Pero cuando venga Yom Kippur, él regresa con el incensario. Dice que él va a tirar el incensario, ya va a salir del incensario, porque eso está cuando está dentro del Makon Kodesh HaKodashim, es que está con el incensario, pero él le dice que va a dejar el incensario y viene para acá a hacer la última abodá de Yom HaKippurim, que es donde comienza la guerra con sus ejércitos. Su ejército es los 144,000 redimidos entre las naciones, que van a ser Kohanim, 12,000 de cada tribu. Esa es la verdadera, que es el verdadero ministerio antes de que fuera escogido Leví como ministerio, que es
que es una de los primogénitos, de los Bejorim y de los que y de las primicias. Las primicias se sale de una gran multitud, quiere decir que la gran multitud también van a ser parte. Esa multitud va a estar, las primicias son los de 100 por 1, la gran multitud se divide en dos, en 60 por 1 y 30 por 1. Recuérdense que esos son los tres grupos. Moshe el profeta emisor, transmisor de la Devarim, pero Yahshua el profeta receptor, dador de la Devarim. Es por eso que el que no le crea a Moshe no le creerá a él. Yahshua tenía que hablar de los Devarim, de las palabras transmitidas a Moshe, por ser el que la dio en el monte Sinaí. Como dice Hechos 7:38, este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto, en el Bidbar, en la conversación, con el Malach que le hablaba. ¿Quién era ese Malach? La palabra Malach no solamente es un angelito, como lo creen en la doctrina del reemplazo, que tiene que ver un ser con alitas, con rubio, ojos azules, blanco, con una vestidura blanca y unas par de alas. No, eso no es así. Malach en el lenguaje hebreo, en el pensamiento hebreo, es ser un embajador, un enviado, un mensajero. Y ese mensajero, el único mensajero principal delante de Abba, el único mensajero que ha enviado es Yahshua, el Ben Elohim. Dice, con el Malach que le hablaba, por eso lo puse en amarillo, en el monte Sinaí, con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. O sea que la Torah es palabras de vida para darnos. Eso está escrito como referencia en Hechos 38, por eso que en Hechos está lleno de referencia. Este profeta Yahshua venía con las palabras con las Devarim que habló Moshe, porque él es la misma palabra manifestada. Lo más curioso que el libro anterior se llama Bemizbar, que significa conversación, también tiene la misma raíz, Dabar, que viene de la misma raíz hebrea Dabar, a pesar de que también significa desierto. Midbar, Mem, Dalet, Bet, Resh, significa el pueblo que abre la casa para reunirse con la cabeza. Esto nos deja dicho que después de un tramo tan largo como el desierto, donde conversamos con Elohim para nuestra Kedushá, el resultado final es entrar a la casa para encontrarnos con el Dabar. Miren qué cosa más linda es la palabra Midbar, desierto. Es un proceso para poder entrar a la casa. Mi hija Juani González, Johanna Hernández, Shabbat Shalom desde Ohio, y Gustavo Cuevas desde Argentina, Neuquén. Shabbat Shalom. Mira, solamente teníamos que explicar muy bien Devarim para entrar a las otras después. Por eso Devarim es el último libro. Es el libro donde nos encontramos con el Dabar. Oigan esto, el libro, por eso se llama Devarim, nos encontramos con el Dabar y nos amonesta para ponernos a cuenta. Este libro de Kedushá, este es un libro de Kedushá porque concentra todas las palabras de los 4 primeros libros, y eso yo lo veo como si fuera 4 columnas y un techo. Las 4 columnas son los 4 primeros libros y el techo es Devarim. Es por eso que Mashiach combatió al adversario con los Devarim, o sea, todas las respuestas que le mandó a Satanás en el día de la prueba, en el desierto, todos son de Devarim. Viene extraído de Devarim, son referencias de Devarim. Usted lo puede leer en Mateo 4:12 en adelante hasta el verso 10 hasta el verso 11. El texto clave de esta parashá que mueve el universo
es Yohanan 1.14. ¿Cómo que mueve el universo? Sí, todas las parashot son de Barín también. Son palabras que mueven el universo. Porque yo digo que componen el universo. Porque el universo fue hecho por la palabra. Miren cómo la cosa. Y por su palabra fue hecho todo. Yahweh envió a su hijo, llamado la palabra, para hacer el universo, para crear todo. Y fue todo creado por la palabra de Elohim. Cada vez que usted ve la palabra de Elohim en los Targúmenes, en los Targumín, cuando se leía en la Torah, también se leía en los Targumín, que era la Tanaj en arameo, o los comentarios de la Torah en arameo. Por eso hay uno que se llama Targum Onkelos, otro Targum de Jerusalén. Está comentando de que la palabra Menra, y cada vez que se hablaba de eso, no era la palabra como una escritura, sino un ser llamado la palabra. Ese ser llamado la palabra es el hijo de Elohim, y él fue el que creó el universo. Y como todos los fragmentos de la Torah son parte de él, y tienen muchas dimensiones, recobran vida. Cada vez que leemos una parashá tiene un significado diferente cada año. Si eso es a nosotros, imagínense cuando nosotros podamos totalmente ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y tengamos una mentalidad como él quiso que la tuviéramos. Usted va a ver, nosotros se nos va a abrir un panorama que nosotros no vamos a entender cómo era que no veíamos tanta riqueza. Ahora vemos tanta riqueza. Imagínense cuando seamos transformados y tengamos la mente completamente transformada. Estamos haciendo un esfuerzo para que lo que es imposible para los hombres lo haga Elohim, como dice en una parte de la Torah, dice, y también lo dice Kefa, dice, ¿y qué podemos hacer si esto es imposible? Dice, y Mashiach le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Elohim. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo posible, buscar para hallar, llamar para que nos respondan, y tocar para que se nos abra. Hacer lo posible, hacer hasad. ¿Por qué se llama hasad? La palabra esfuerzo, traducida como esfuérzate, es para que te hagas todo lo posible para que lo imposible sea realidad. Por eso los verdaderos tzadikim viven una vida sobrenatural. El israelita verdadero, cuando le dijeron a Natán, he aquí un verdadero israelita, en su boca no hay engaño, es porque él estaba haciendo lo posible y suceda, y por hacer lo posible vino lo imposible, que es vivir una vida sobrenatural. Entonces el texto clave es Yohanan 1.14. Aquella Dabar fue hecha carne. Ese es el texto controversial con los ortodoxos. Aquella Dabar, aquella palabra, fue hecha carne, hizo su suca entre nosotros, y vimos su esplendor como del Yahid, que significa el único hijo, o primer nacido de la Abba, y único, lleno de bondad y de verdad. Entró mi hijo Enrique Hernández desde Ohio. Shabbat Shalom, mi hijo. Entonces, es curioso que la parashá 34 es Bemizbar, conversación, y está ubicada 10 parashot hacia atrás. Es decir, que 10 parashot en adelante viene la parashá llamada Devarim, y 10 parashot más adelante viene la parashá Devarim, y de esta última 10 parashot más adelante viene la parashá Betzot Hadeb Beraha, 10 parashot más. Una es Bemizbar, Devarim, y 10 más Betzot Hadeb Beraha. Y esta es la bendición. Oigan esto. Primero esta conversación. Después viene las palabras. Conversación. Las palabras que son como la respuesta. Y después viene, y esta es la bendición. Betzot Haberaha. O Betzot Haberaha.
Este número 10 en relación con las palabras, las tablas que se dio en el Sinaí llamada Sere Hadebarim. Oigan cómo se llama, miren toda la relación que hay. Las 10 palabras, ¿cómo se llaman? Sere Hadebarim. Las 10 palabras. Esto nos muestra un secreto, un sot, que después de 10 devarim, después de 10 palabras viene lo que se llama, lo que completa la bendición. Wow, después de 10 palabras viene Wesot Hadeberaha. Y eso está incrustado entre las posiciones y el número de las palabras de la parashot. El número 10 representa la totalidad donde seremos completados. Por tanto, este libro constituye una repetición y una explicación por medio del profeta de la Torah que ya fue dada y dictada y entregada desde la altura. Y es por eso este libro empieza. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Y ahora ordenó a través de Moshe a no añadir ni quitar. Esto es increíble. Y aquí yo dejo este resumen, porque voy a dejar los enlaces de la parashot completa, de las 3 que voy a tocar hoy, de los 3 resúmenes que voy a tocar hoy, porque yo quiero que indaguen. Vamos ahora a esta, Baet Hanan, la 45. Vamos a ver por dónde va esa transmisión. Va por 1 hora y pico, pero voy a seguir. Voy a decir los detalles de las 2 que faltan para que podamos entrar, para que podamos ver unas cuantas, media hora más. Dice, yo supliqué. Ba'etz Hanan significa yo supliqué. Yo supliqué a Yahweh en aquel día, en aquel tiempo, diciendo, Ba'etz Hanan Yahweh Ba'et Hahi Lemor. Su tefilá no fue contestada hasta que haga presencia junto a Eliyahu en el monte de la transfiguración. Porque yo puse este texto aquí, porque si usted busca e indaga, hay 2 testigos que vienen, dice Apocalipsis 11, pero porque yo digo que es Eliyahu y él mismo que vienen junto a Mashiach, porque 3 años y medio o 1260 días antes del regreso del Mashiach vienen esos 2 testigos, y yo digo que es Eliyahu. Eso es el pensamiento del Roy Jacob y Moshe, porque cuando se describen esos 2 grandes profetas, o esos profetas que vienen antes del Mashiach, o 1260 días antes, cuando se describen a esos 2, dicen que hacen las mismas cosas que hicieron ellos, Eliyahu y Moshe. Y no solamente esto, que hay otra forma para usted asegurarlo, y es que Kefa, Jacob y Johanan fueron privadamente a un monte con Mashiach, y antes de, en Mateo 17:1 le dicen que Mashiach le dice que van a ver una visión del reino antes de que mueran. Es aquí que ustedes mirarán una visión del reino de los Shamaim, del Malchut HaShamayim, antes de que padezcan, dice. ¿Y cuál fue esa visión? Ver los 3 personajes que van a estar, Yahshua y sus 2 testigos, antes de que padecieran. Es la visión de lo que va a suceder cuando venga el fin del Olam Hasé, o la edad presente. Y quienes dicen esta descripción en Mateo 17:11, que eran Moshe, según Kefa, dice que eran Moshe y Eliyahu que estaban junto a él, con su rostro resplandeciente, y que cuando se puso la ropa resplandeciente de ellos cayeron en tierra para hacer una reverencia. Dice, cuando los talmidim oyeron esto, tuvieron tanto miedo que se postraron el rostro sobre tierra. O sea que postrarse sobre tierra, que no lo hagan los Yahudim ahora, por no parecerse a los musulmanes, no quiere decir que esto no era una práctica del primer siglo, de judíos del primer siglo.
lo que no nos vamos a postrar sobre losas creadas en un sistema religioso, que esas losas son dedicadas, ya usted sabe, y sobre alfombras dedicadas a esos tipos de formas religiosas, sino en tierra, en la tierra. Ellos estaban poniendo sus pies, dice, ponerse su rostro en tierra es la verdadera tierra, o un piso normal. Usted pone su rostro en tierra porque está haciendo una reverencia de que usted está con temor y temblor, diciendo que usted, y diciendo que ese ser que se manifestó es al que tenemos que postrarnos. Hablando de los dos testigos en Mateo 20:20, después de los hijos, aquí hay otra referencia, y es hablando de los hijos de Zebedeo o Zebedai, donde pidieron ella pidió, Zebedai, que sus dos hijos fueran uno a la izquierda y otro a la derecha en el trono de Yahshua. Y él dijo, no está en mí pedir que uno se ponga a mi derecha y otro a la izquierda, sino en mi Abba que está en los cielos. Ahora también dijo, pero si ustedes beberán de mi copa, beberán la copa que yo debo beber, para sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío para mí dar, sino aquello que a mi Padre se lo ha preparado. Claro, ellos dijeron, sí, beberemos de la copa que debe beber. Y claro que bebieron esos talmidim y después Shelihim de la copa que él bebió, por la forma en que murieron. Moshe y Eliyahu, ya ustedes saben, ese es el pensamiento del rey Jacob, y estas son las referencias, y está de más decirlo, porque es que Moshe y Eliyahu son los profetas, uno dedicado para los gentiles y otro, y eso lo habla también Zacarías, el último libro de Zacarías, de Malaquías, perdón, Malaquías 4, cuando dice que hay que primero recibir la Torah de Moshe, reconciliarnos con la Torah de Moshe, y que dice que va a enviar el profeta Eliyahu. Dice que va a enviar el profeta Eliyahu. Si dice que va a enviar el profeta Eliyahu, no es Johanán ben Zacarías a Cohen o Juan el Bautista, porque dijo el Mashiach que si hubiera sido Eliyahu que dice Malaquías, lo hubieran recibido, pero como no lo recibieron, ¿qué sucedió con Juan? Fue muerto. O sea que Eliyahu todavía dice que viene antes del gran día terrible y ardiente. O sea que hay que tener lectura comprensiva, porque se sabe que él va a venir antes del gran día terrible y ardiente, que es la venida del Mashiach. Ya ahí hay otra referencia de que los dos testigos son Eliyahu y Moshe. Y hay todas esas evidencias, porque la misma Torah se responde ella misma. Ahora vamos a ver. De esto voy a nada más leer eso, esta introducción, para pasar de una vez a la parashá Ekef, el resumen o introducción de la parashá Ekef, porque voy a poner los enlaces de la parashá completa en la caja en la descripción, para que puedan indagar, hacer hasad en estas parashot. ¿Qué significa que? Por cuanto, por consecuencia, comprendida desde Deuteronomio 7:12 hasta el 11:25. Behaya Ekep comienza así. Ekep Ain Kof y dice aquí Bet, Ain Kof Bet, que significa la visión que hay con el Cohen, la visión que hay con el Cohen de la casa, el Cohen, esa mano abierta, ya ustedes ven que la Kof, que esa mano abierta tiene mucha referencia con la Kejuná, con el ministerio, o con lo que pertenece al ministerio, porque esa mano abierta quiere decir como que hay alguien que está guiando, que es un Cohen, un ministro. También significa la revelación que hay acerca del Cohen. Eso significa Ekef. Por cuanto, por consecuencias.
Y dice, vamos a ver, hay condiciones y causas de Ekef. Las condiciones son las siguientes, o la consecuencia: oír y obedecer, Shama, los mispatim, las leyes sociales, guardar los shamar, los mispatim. Las causas de Ekef son: Yahweh guardará su pacto con Israel, Yahweh guardará su rajen con Israel, Yahweh amará a Israel y bendecirá a Israel, Yahweh multiplicará a Israel, Yahweh bendecirá a los hijos de los israelitas, Yahweh bendecirá los productos agrícolas de los israelitas, Yahweh bendecirá los productos de los animales y de los israelitas, y los israelitas tendrán más bienestar que otros pueblos. No habrá esterilidad en los hombres o en los animales de Israel. No habrá enfermedades entre los israelitas. O sea, guardando la Torá. Esas son las consecuencias. Las enfermedades alcanzarán a los enemigos de Israel. Los israelitas tendrán el poder para exterminar las 7 naciones que los rodean. Mírenlo ahí. Esas son las mismas 7 naciones que se van a unir con todo el oriente y van a ser los reyes del oriente, para poder al final ser purificada y que una mitad sea dejada y la otra sea tomada. Si dijeres en tu corazón, estas naciones más numerosas que yo, ¿cómo podré desterrarla? La mente humana tiende a dudar de la obra de Elohim. O sea, no dudes. Quien tiene Elohim, ¿quién podrá contra él? Solo dice la misma palabra, pero siempre se tiende a la duda. Y cada vez que uno está también se tiende a que Elohim no puede perdonarnos, a creer que no hay un pecado que no pueda perdonar. Si uno sinceramente lo está entregando y sinceramente está haciendo tikkun, sinceramente está haciendo retribución y sinceramente está en teshuvah, sí lo perdona. Entonces hay dudas también de eso y se deja enturbiar con cosas que se ven. El consejo que nos da Yahweh para vencer es acordarnos de los milagros y todo sobrenatural que Él hizo en el pasado con nuestros padres. Vamos a ver cómo va la transmisión. Perfecto. Hay 14 visores en vivo. O sea que para un día regular es mucho. Y dice también Sirá. Aquí habla de la Sirá, de la avispa. Usted ve que hay hasta un merengue escrito por una persona que vive de un dominicano llamado Juan Luis Guerra. Dice Sirá, que él toma ese contexto porque está en la doctrina donde no hay un gran significado de que el que está en pacto, el que le sucede esto, y qué tipo de Sirá, que fue traducido como avispa, es lo que realmente está en el pensamiento hebreo. Sirá es escrita por Ain, Resh, Ain, Hei, que significa el deseo de la cabeza, mirar el lugar, la necesidad de la autoridad, mirar o juzgar el lugar. O sea, él juzga por medio de la Sirat. Es una especie de insecto sobrenatural. Yahweh, tu Elohim, enviará Sirat. Si notamos, es parecida a la palabra Sará. Tienen las mismas palabras. Sará, Ain, Resh, Ain. Nada más falta la Hei. Y es la que he traducido por lepra. Pero realmente Sará significa azotar. Pero fue traducido por lepra. O sea, que es una aflicción. Sará también significa aflicción. Y significa el deseo de la cabeza mirar. La necesidad de la autoridad mirar y juzgar. Eso es Sará o Sirá. El deseo de la cabeza mirar la señal. La necesidad de la autoridad mirar y juzgar con señales. En la Parashá Metzorah habíamos explicado que esta afección no era como lo que se conoce como lepra, sino que era una afección que venía de los Shamaim por el pecado de nuestras malas palabras. Quiere decir la Lashon Hara, la lengua de maldad. Ahora vemos que
otro ejemplo de una palabra similar que también no significa necesariamente avispa, sino un insecto sobrenatural enviado de los Shamaim para afligir a los enemigos de Israel cuando Israel esté en obediencia. Cuando Israel está como en obediencia, en pacto. O sea que hay que guardar la Torah. No es todo el mundo que tenga un sistema religioso que obvia la Torah y que descalifica la Torah en su teología, que va a recibir este beneficio. Porque todos quieren los beneficios, las promesas y las bendiciones de la Torah, pero no quieren obedecer la Torah, sino que se han fabricado una teología de decir que ya no es que ya eso no tiene que ser obedecido, que ya Cristo nos liberó. Y dicen, y utilizan el fragmento que dice que nos liberó de la maldición de la ley. Claro, la maldición de la ley es cuando no es obedecida. Y ahí es que está el meollo del asunto, porque todo lo hacen psicológicamente. O sea, la maldición de la ley es la que la misma ley dice cuando tú no lo obedeces. En el mismo libro de Devarim, de las palabras, dicen, esta es la bendición y la maldición. La bendición si lo obedeces, la maldición si no la obedeces, simplemente. Y el Mashiach vino a liberarnos ¿de qué? De la maldición por desobedecer. ¿Pero para qué? Para que sigas desobedeciendo, no para que obedezca. Wow. Pero lamentablemente Roma hizo eso. No quebrantarás ante ellos, porque Yahweh tu Elohim está en medio de ti, y Elohim grande y temible es. La mayor confianza es saber que Yahweh está en medio de nosotros, como dijo Yahshua y Caleb al pueblo en Números 14:9, para transmitirle confianza a esos que hablaron mal de la tierra, que por eso llegó el ayuno del 17 del cuarto mes, no, el 9 del quinto mes, Tisha B'Av, porque el del 17 del cuarto mes fue cuando se rompieron las tablas. Y cuadra, porque 40 días atrás es el 7 de Sivan. Fue el primer Shavuot de la historia. Y hay muchos temas para eso, muchos temas para eso. Aquí dice que está la esposa, la Isha de Alberto Balanzar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Lucy Salgado. Y ahora aquí nos habla de un equilibrio para que siempre tengamos emuná en él, sacando a los enemigos en forma lenta hasta que nuestra dependencia de él sea absoluta. Al fin de los tiempos, Yahweh sacará de un solo golpe a las naciones que se rebelaron contra Jerusalén. Como dice en Zacarías 14:1, he aquí el día que Yahweh viene y sus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén, que esa es la purificación, y la ciudad será tomada y saqueada. ¿Vieron la palabra tomada? O sea que cuando usted ve en Mateo, uno será tomado y otro será dejado. Tomado es el que se quedó tomado por las naciones que entraron, y dejado es aquel que fue dejado en Shalom, que va a sobrevivir. Para que entiendan la mentalidad hebrea y no la mentalidad occidental. Saqueadas sus casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad se irá en cautiverio, más el resto del pueblo, el pueblo no será talado de la ciudad. Ese fue el que fue dejado. Después saldrá Yahweh, bendito sea, que juntó todas las naciones, y peleará con aquellas naciones, que es la retribución, como peleó en aquel día, en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en el monte de los olivos. Eso fue el día de Yom Kippur, el último Yom Kippur, para finalizar el Oran Hased, le da presente. Y Jerusalén, frente a Jerusalén, a la parte del oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio. Ya no va a suceder, ya no va a haber monte de los olivos. Quiere decir que es el regreso inminente del Mashiach con gran poder y temor. Por eso dice que las potencias de los cielos harán estruendo, y las potencias de la tierra se estremecerán. Ya el hijo viene. Cuando una mujer va a dar a luz el hijo,
Todas las contracciones del mundo le llegan en ese momento. Comenzó con chin, contracción, con poquita, y después fue agraviándose, pero cuando llega ya a la 40 semana, mira el número, 40 semanas, el hijo está por nacer, ahí hay una convulsión completa del cuerpo, y el cuerpo en este caso haga la alusión a la tierra será conmovida porque el hijo regresa. Es por eso que es una gran tribulación, cual nunca hubo ni habrá antes de la venida del Mashiach. Y así, aquí dejo toda la parashá, y solamente digo que cada vez que tomamos una palabra de la Torah en nuestra boca para poder estudiarla, se dice siempre Hasad, Hasad, Josué 1:8. Josué 1 del 1 al 8. Hasad, Hasad, Beni Haset. Esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que haga prospere en ello. Yahshua HaMashiach, Hay, Yevareja Yahweh Beismereja, Yael Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Isha Yahweh Panabeleja, Yaseleja Shalom, Beshem, Yahshua HaMashiach Sal Shalom. Amén. Yahshua HaMashiach vive. Sigue al Cordero por donde quiera que va. Que se te revele el Ben Elohim. Él es el Ruach, él es la Shehinah, y también tomó el cuerpo del Ben Adán, la carne y la sangre, para redimirnos. Yahshua HaMashiach Hay. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach, el más hermoso de los hijos de los hombres, el varón de dolores, experimentado en quebranto, el amado de todos los goín, de todas las naciones. Yahshua HaMashiach vive. Síguelo por donde quiera que va. Sigue sus caminos, porque sus caminos están en el Mizcam. Sigue sus caminos. Así que Hasad Beni Haset. Esfuérzate y sé fortalecido. Shabbat Shalom Lekulam. Bendito sea su nombre. Shabbat Shalom. Que esta 1 hora y 22 minutos sea de Berajá, bendición para usted. Recuerden que voy a poner el enlace de estas 3 parashot, de estas 3 resúmenes completa en la caja de la descripción. Apoyen el canal de YouTube, porque esto se va a reproducir en YouTube. Voy a dejar el enlace de esta misma reproducción en YouTube. Entren, y todos los que no pueden, los que han entrado también, denle a compartir a sus familiares y sus amigos para que entren al canal de YouTube. En el canal de YouTube es que está la ayuda para este ministerio. Solamente con reproducirla, y si quieren se pueden también darle a la campanita de notificación, y la suscripción está totalmente gratis. Ahora está también un botón de unirse, eso es para el que quiere ir más allá. Ahí también está toda mi información para poder contactarme. Te puede poner un mensaje y ponerle su like. Shabbat Shalom Lekulam. Revelación en tiempo real se llama el canal de YouTube. Yahshua HaMashiach Hay. Shabbat Shalom Lekulam.